Texto 17, capítulo 7, canto segundo del Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yayam Gunairavarayopiadite Sutanam Lokam Vichakrama Imam Yad Ata Dijajñaham Ksimam Vamanenam Grihe Tripada Chalena Yakshnyam Yuritepati Charam Prabhu Virnachalyaham. La traducción es la siguiente. El Señor, si bien es trascendental a todas las modalidades materiales, aún así superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidos como los Adityas. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi y, debido a que Él superó todos los planetas del universo, Él es la suprema personalidad de Dios. Con el pretexto de pedir la cantidad de 3 pasos de tierra, se llevó todas las tierras de Bali Maharaj. Él pidió, debido tan solo a que, sin mendigar, ninguna autoridad puede llevarse las pertenencias legítimas de uno. Comentario, escrito por Srila Prabhupada. La historia de Bali Maharaj y la caridad que le diera a Vamanadeva se encuentra descrita en el 8º canto del Srimad Bhagavatam. Bali Maharaj conquistó todos los planetas del universo mediante la posesión legítima. Un rey puede conquistar a otros reyes por la fuerza, y la posesión así conseguida se considera legítima. Así que Bali Maharaj poseía todas las tierras del universo y además resultaba ser caritativo con los brahmanas. El Señor, por lo tanto, se hizo pasar por un brahmana mendigo y le pidió a Bali Maharaj la cantidad de 3 pasos de tierra. El Señor, siendo el propietario de todo, podía quitarle a Bali Maharaj toda la tierra que poseía, pero no lo hizo, debido a que Bali Maharaj poseía todas esas tierras por derechos propios de reyes. Cuando el señor Vamana le pidió a Bali esa pequeña cantidad, el maestro espiritual de Bali Maharaj, es decir, Sukracharya, se opuso a esa propuesta, debido a que sabía que Vamanadeva era el propio Vishnu y que se estaba haciendo pasar por un mendigo. Bali Maharaj no accedió a seguir la orden de su maestro espiritual cuando se dio cuenta de que el mendigo era el propio Vishnu, y de inmediato accedió a darle como caridad la tierra pedida. En virtud de ello, el señor Vamana cubrió todas las tierras del universo con sus 2 primeros pasos, y luego le preguntó a Bali Maharaj dónde habría de colocar el 3er paso. Bali Maharaj se sintió muy contento de recibir en su cabeza el paso restante del Señor, y así pues, en vez de perder todo lo que poseía, fue bendecido con el hecho de que el Señor se volviera su portero y acompañante constante. Así que, por darle todo a la causa del Señor, uno no pierde nada, sino que más bien gana todo aquello que de otra manera nunca hubiera esperado. Fin del comentario. Muy bien, entonces tenemos aquí la referencia a Vamana. Tengo aquí en pantalla la versión en español del Srimad Bhagavatam, que está seccionada así en estos libros.
de la misma manera en que fue seccionada en los libros impresos. Y quienes están observando aquí en la pantalla pueden notar que cada libro tiene su propia portada, sus ilustraciones en la portada, que corresponden a las mismas ilustraciones de la edición impresa, por lo menos de la última edición impresa del Bhagavatam en español. La portada, la ilustración que acompaña el octavo canto es justamente la ilustración de Vamana. Aquí lo tenemos a esta encarnación de Krishna de la cual se habla hoy. Capítulo 18 del canto octavo se titula El Señor Vamanadeva, el avatar enano. El avatar enano. Interesante, ¿eh? Y como ya vimos, voy a volver a las portadas que les estaba mostrando. Aquí están. Aquí aparece este muchacho. Se lo describe así a lo largo de la historia, se le describe como un muchacho. Y para que hagamos un vistazo del canto anterior también, el canto séptimo, vamos a ver que la portada viene ilustrada con una imagen de Nrisimha Deva, otra encarnación del Señor de la cual ya hablamos. Y en el canto noveno aparece la forma de Ramachandra y Sita. Y es aquí en el canto noveno donde vamos a encontrar acerca de ellos. Ya en el canto décimo aparece directamente esta pintura de Krishna. Entonces entremos aquí al canto octavo y vamos a encontrar la historia de Vamana, comenzando desde por aquí. Incluso pudiéramos leer capítulo 14. Desde aquí comienza todo el contexto para llegar al capítulo 17, donde el Señor va a aparecer como hijo de Aditi. Pero comienza desde aquí el capítulo 14, cómo está distribuida la administración del universo, cómo están distribuidos diferentes roles administrativos, cósmicos, para luego en el capítulo 15, titulado Bali Maharaj conquista los planetas celestiales. Recordemos aquí que Maharaj, como dijimos hace unos días, Maharaj hace referencia a estos grandes reyes. Aquí sí se está hablando de monarcas. Cada vez que se habla de un Maharaj es un monarca en el Bhagavatam. Mientras que en nuestro contexto actual, histórico actual de ISKCON, nos referimos a un Maharaj como a un Swami, que son dos personas con roles muy distintos. Pero bueno, así es como usamos el término hoy. Un Maharaj refiriéndonos a un Swami, o sea, un renunciante. Mientras que estos Maharaj de los cuales se habla aquí, de renunciante muy poco, al menos en sentido externo. Al contrario, eran monarcas con mucha opulencia. Entonces, capítulo 15, Bali Maharaj conquista los planetas celestiales. Aquí en este capítulo se describe cómo él entonces, contrario a los semidioses, pasa que en el Bhagavatam, y esto también viene del Mahabharata, se nos describe como una vez creado el mundo material, una vez diseñado, digamos, todo el universo, hay una dinámica constante que va a estar presente a lo largo de toda la duración del universo hasta que se acaba, ¿no? Y esa dinámica constante es si podemos decirlo así, una lucha por el poder, si pudiéramos decirlo así. Y es que Krishna, vamos a ver, el señor Vishnu crea todo el universo a través del señor Brahma, como lo hemos venido estudiando. Y una vez diseñado todo, entonces se crea un gabinete, un grupo de personas que va a administrar todo ese universo y cada uno tiene su rol. Todos estos miembros del gabinete son Vaishnavas, ¿no? Son los semidioses, ellos son. Y entonces el Señor Supremo les encarga de eso, de que los asuntos universales marchen bien. Ahora, eso por un lado, pero simultáneamente a la creación de ellos, los semidioses, simultáneamente existe en el mundo material, y por eso es el mundo material, existen los seres contrarios, digamos, a quienes el Bhagavatam llama de asuras, y comúnmente se los traduce como los demonios.
también hemos hablado de ello, y no demonios en el sentido tal vez clásico, en el sentido de demonios que son de apariencia muy fea y que van a intentar así asustarme en una pesadilla o en una película, sino más bien demonios en el sentido de que están intentando estorbar, si pudiéramos decirlo así, estorbar y interferir y crear desorden en los asuntos de los semidioses, mientras que los semidioses están intentando que todo marche apropiadamente. Entonces, por su lado, los demonios o los asuras están todo el tiempo intentando interferir de tal manera que generar una situación caótica a nivel universal. Y ellos tienen entonces, expresan entonces esas ansias de poder, sí, de poder principalmente. Por lo tanto, en el Bhagavatam vemos esa constante lucha entre semidioses y demonios. Y específicamente en la encarnación de Vamana es relevante todo este tema, todo este contexto, porque resulta que los semidioses entonces habían perdido. Hay esa, como dije, esa constante va y ven, es el péndulo que está yendo de un lado a otro. El péndulo es que en ocasiones los semidioses, que a ellos les corresponde, en ocasiones ellos tienen todo bajo control, digamos, toda la administración universal. Pero en ocasiones el péndulo va al otro lado. Resulta que los asuras terminan derrotando a los semidioses y ellos se ganan, logran, digamos, usurpar la administración universal, y durante ciertos periodos, entonces, todos los asuntos universales pasan a manos de los asuras, los demonios. Para entonces, y en esos momentos, vienen los semidioses y acuden al Señor Supremo para que les ayude a retomar sus servicios universales, cósmicos. Es así como se presenta esta dinámica en el Bhagavatam, en los Vedas en general. Entonces aquí en el caso con Bali Maharaj, resulta que Bali formaba parte del grupo de estos, de los asuras. Bali formaba parte de ellos. Y cuando él toma, como aquí se titula este capítulo 15, conquista los planetas celestiales, resulta que Bali entonces había derrotado a todos los semidioses. Lo mismo que es la misma dinámica que observamos con Hiranyakashipu en el canto séptimo, que él había logrado lo mismo. Había logrado derrotar a todos los semidioses y todos le tenían miedo. De tal manera que ahora él era el cabeza, digamos, del universo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y en este caso, entonces, era Bali quien se había apoderado, digamos, de todos los asuntos universales. Para entonces los semidioses, viendo que Bali se había hecho con el trono, los semidioses entonces acuden al Señor Supremo y él accede a, capítulo 17, él accede a nacer como hijo de Aditi, o sea, para ayudarles a los semidioses a recobrar su trono. No solamente su trono en el sentido de que podemos imaginar como si los semidioses fueran niños, ¿cómo se diría? Niños así caprichosos, ¿no? Como un papá que tal vez tiene un niño y que el niño se tira al suelo porque quiere comprar una bolsita de dulces. Entonces el papá se los compra porque quiere que el niño deje de hacer su berrinche, ¿no? En el caso de Krishna es algo diferente. No es que Krishna dice, bueno, voy a ir a ayudarles a los semidioses porque ellos quieren, por puro capricho, quieren pelear con los asuras y quieren ganarse el trono. Lo que pasa es que el señor Vishnu, el Señor Supremo, para propiciar el bienestar de toda la población universal, él, digamos, que necesita que los administradores sean de buen corazón, sean Vaishnavas. Por esa razón, entonces, él eventualmente aparece, como lo hizo en el caso de Vamana, para nuevamente retirar del trono a alguien, a un asura, y darle otra vez ese poder a quienes les corresponde, que es a los semidioses. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en la historia con Vamana. Algo similar también es lo que ocurre con los Pándavas. Krishna lo que hace es, en el caso de la batalla de Kurukshetra y los Pándavas, Krishna, vamos a decir así, si pudiéramos usar estos términos,
Krishna se inventa esta historia, crea todo este montaje llamado la batalla de Kurukshetra, toda esta puesta en escena, y el plan que él tiene es, como él mismo se lo dice a Arjuna en la Gita, todos estos guerreros ya están muertos, Arjuna, él lo dice. El plan que él tiene es barrer con todos aquellos guerreros que estaban allí y hacer florecer un nuevo reino, con nuevos monarcas. Y él tenía en mente quiénes, y quiénes eran los Pándavas. Entonces, similarmente, algo similar está ocurriendo aquí. En el canto octavo, sucede que los semidioses habían perdido esa capacidad de reinar. Aparece la capacidad, no, aparece el Señor Supremo como Vamana. Aquí se lo describe a él en el capítulo 18. Como ya leímos, se titula el capítulo 18. El Señor Vamana, el avatar enano. Para en el capítulo 19 ver cómo él aparece como un pequeño brahmana, porque el rey, si bien es verdad, era un asura, pero al mismo tiempo él respetaba a los brahmanas. Entonces este avatar, Krishna va donde el rey y le dice, conociendo, primero lo elogia, todo esto se describe en estos capítulos. El Señor Supremo, como Prabhupada señaló, pudo haber simplemente quitado todas las posesiones de Bali, pero decidió actuar en este papel. Y este avatar entonces aparece frente al monarca, frente a Bali, y le pide que solamente quiero yo soy un renunciante, dice Vamana, y yo lo que quiero pedirle a usted, que es el dueño de toda la tierra, que me regale una propiedad pequeñita, que sean solamente 3 pasos, que son 3 pasos, si yo camino 3 pasos, es el espacio suficiente que yo tendría para recostarme a dormir, es lo que él dice. Porque sí, un renunciante no tiene nada, no tiene ninguna posesión, no tiene residencia, no tiene nada. Y él entonces se acerca a Bali en calidad de rey y le pide esa caridad. Le pide que solamente quiero 3 pasos de tierra, lo cual significa que quiero un lugarcito en donde yo sé que sea mi propiedad, que usted me la dé a mí, me la ponga a mi nombre, como diríamos, que no existía esto de ponerlo a su nombre en un papel, sino que en ese tiempo las cosas funcionaban diferentes y pues simplemente por la palabra ya quedaba concretado el asunto, ¿no? Pero entonces Bali le pide que me regale esos 3 pasos de tierra para que sean míos. Donde yo camine, esos 3 pasos van a ser míos. Yo voy a poder hacer con ellos lo que quiera. Y como dije, se infiere eso, que 3 pasos son suficientes, un espacio para acostarme a dormir. Y Bali, a pesar de pertenecer al grupo de los demonios, él aún así respetaba a los brahmanas. Tenía un carácter de alguna manera, sí, respetuoso con los brahmanas, y él accede. Y como lo describe aquí este octavo canto, entonces el Señor Supremo se alista para dar los 3 pasos de tierra. Y aparte, no solamente que eran solo 3 pasos de tierra, sino que este sujeto, que es Krishna, aparte era un enano. ¿Qué tan grandes podían ser sus pasos, ¿no? Y cuando él dio el primero de los pasos, eso se describe aquí en estos capítulos. Esto puntualmente se va a describir en el capítulo 20. Cuando él da el primer paso y el primero se describe que a medida que él iba estirando su pierna para dar el primer paso, en esa misma medida él iba creciendo a dimensiones exorbitantes, de tal forma que el primer paso que dio abarcó toda la tierra. No recuerdo exactamente hasta dónde llega el primero de sus pasos, pero con el segundo paso que dio, a medida que todo, enfrente de todos allí, el Señor iba creciendo, como bastante de Hollywood esta descripción, ¿no? A medida que daba el primer paso se iba expandiendo, muy de película, ¿no? Y entonces cuando dio el segundo paso, el señor Vamana alcanzó era tan grande su expansión, que alcanzó con el segundo paso, a rasgar un poco la cobertura, digamos, el cascarón que cubre todo el universo. Lo rasgó un poco. Y como lo rasgó un poco, recordemos que cada uno de los universos, yendo un poco más atrás, bastante más atrás en la creación de los universos, de acuerdo con el Bhagavatam, es que cada universo está flotando. ¿Te recuerdan? Está flotando en el océano causal.
El señor Vishnu está recostado allí, el señor inhala, exhala e inhala y constantemente está en eso. Cuando él exhala, los universos salen y salen flotando en el océano causal. Todos están ahí flotando, cada universo. Y luego se retraen al momento de la inhalación. Entonces, si partimos de eso, de que el universo está flotando en ese océano causal, esta historia de Vamana nos dice que cuando él dio el segundo paso, su segundo paso con su pie rasgó la cobertura universal y comenzó una filtración, como se rasgó la cobertura, empezó el agua del océano causal, empezó a filtrarse por esa pequeña fisura que hizo el pie del Señor Supremo. Y esa agua universal, esa agua del océano causal, que es un agua espiritual, comenzó a filtrarse y es lo que hoy por hoy conocemos como el río Ganges. Unos vínculos muy interesantes, como lo plantea el Bhagavatam, es así. Por lo tanto, el río Ganges es eso, es el agua, es el mismo agua sobre la cual el Señor Vishnu está recostado al momento de crear los universos. Y hoy nosotros tenemos el Ganges porque Krishna hizo esa fisura en el momento cuando apareció como Vamana. Todo esto se va a describir entonces en el capítulo 20. Y Bali entonces se da cuenta de quién tiene enfrente, que no era simplemente un enano, un brahmana, no era un joven simplemente, sino que era el Señor Supremo. Y bueno, y algo muy relevante también, muy conocido, es que eso fue con el segundo paso del Señor, que Él rompió la cobertura universal y ya no quedaba un lugar para un tercer paso. Y Bali entonces, al comprender que tengo enfrente al Señor Vishnu, este es un gesto bastante simbólico. Bali entonces le dice al Señor Supremo, como ya no hay espacio en donde usted ponga el tercer paso, entonces le ofrezco que lo dé sobre mi cabeza, porque tengo que cumplir mi palabra de darle 3 pasos a usted. Por lo tanto, le pido, por favor, que es bastante simbólico, como digo, como en un sentido de entrega. Bali le dice que ponga su pie como último paso sobre mi cabeza. Y es así como entonces Bali se entrega al Señor Supremo. El Señor Supremo lo arresta, dice aquí, cumpliendo, como dijimos, aquel rol administrativo. Lo que él venía a hacer era quitar a Bali del trono para dárselo a los semidioses, y lo hace. El Señor entonces lo arresta. En el capítulo 22, Bali ofrece su propia vida, se entrega al Señor Supremo. Y el capítulo 23, aquí por fin, como dijimos al inicio, capítulo 23, los semidioses recuperan los planetas celestiales. Entonces ha sido un breve repaso de lo ocurrido con Bali y Vamana. Y hay, obviamente, naturalmente, hay tantos detalles cuando vamos y estudiamos de cerca esta historia. Podemos, como yo he venido diciendo estos últimos días, podemos leer todos estos capítulos con la traducción al español únicamente para conocer todo el contexto. Y luego podemos volver para hacer un estudio más detenido, verso por verso, leer los comentarios de Prabhupada. Y naturalmente y sin duda que eso es un estudio más completo. Y vamos a encontrar una guía más completa para nosotros, con comentarios de Prabhupada. Eso es lo que vamos a decir hoy. Voy a resaltar esto, que me pareció interesante. Estoy en el verso otra vez, voy a subrayarlo y voy a leerlo. Aquí está. Un rey puede conquistar a otros reyes por la fuerza, y la posesión así conseguida se considera legítima. Interesante, me parece interesante porque, al menos, a ver, partiendo de esta versión, que digamos la versión dentro del marco védico, digamos, pudiéramos, leyendo a través de esta descripción, y más bien esta descripción de la dinámica entre los reyes y las conquistas entre los reyes, pudiéramos hacer una lectura, por ejemplo, de la historia o una interpretación de lo sucedido entre España y América, por ejemplo. Y tendríamos una interpretación diferente de cómo
sería legítimo, partiendo de esta descripción, sería legítimo el acto de todos los reyes o de todas las colonias, de todos los estados que van y colonizan a otros estados, como el caso de España con América. Y como dije, me parece interesante porque al menos leyéndolo a partir de este verso, podemos sí, captar mejor la idea de que fue legítimo. Lo digo porque hasta el día de hoy sigue habiendo, hay diferentes opiniones en torno a este tema, ¿no? Y hay personas que realmente hoy por hoy tienen así una, una molestia, ¿no? Porque España hizo aquello con nosotros. Nosotros, en la Edad Media, en 1500, nosotros, quién sabe dónde nos encontrábamos. Así que no fue una injusticia tal cual con nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que sí, algunas personas realmente lo consideran como algo, un fallo, como algo que estuvo mal, por diferentes razones, ¿no? Principalmente por la cantidad de violencia involucrada. Pero lo cierto es que, como dije, al menos partiendo de aquí, se nos regala otra opción para leer, para interpretar ese episodio entre España y América, esto que acabamos de leer aquí, de acuerdo al menos con los códigos que operaban y funcionaban en esta antigua sociedad védica, que un rey cuando conquistaba por la fuerza, eso se consideraba legítimo. Ese no es nuestro tema central de hoy, nuestro tema era Vámana, pero a mí me pareció interesante. Voy a leer a Gabriela, saludos. Refiriéndonos a que nada nos pertenece, todo es de Krishna, y que hubo reinados conscientes en otras eras, ¿qué puede comentar de la era de Kali? ¿Estamos en el dominio de los asuras? Sí. Muchas otras religiones comentan que estamos bajo el reinado de los demonios. ¿Hay más lecturas sobre la era de Kali? 3 preguntas aquí, un comentario. 2 preguntas, un comentario y una tercera pregunta. Muchas otras religiones comentan que estamos bajo el reinado de los demonios. Sí, pudiéramos dar una respuesta breve y sin mucho estudio diríamos que sí, que es un reinado asúrico en general. Posiblemente hay algunas excepciones, ¿no? Prabhupada habló de ello, sin duda. Prabhupada lo vamos a ver a lo largo de su obra, refiriéndose a la cantidad de personas sinvergüenzas, como él lo decía, pícaros reinando, ¿no? Y no solo reinando en el sentido de reyes, pero liderando naciones y pueblos, ¿no? Y eso también, obviamente, cuando hablamos de presidentes, no solamente es que son asuras, digamos, quienes están en la presidencia, pero también en otras instituciones menores, en una categoría menor a institución de Estado, ¿no? País y Estado. Pero también hay tendencias asúricas en líderes de otras instituciones menores, de otros grupos. Así que sí, hay mucho. La era de Kali funciona así, de hecho, de acuerdo como lo explican las escrituras, que en un sentido es natural que en la era de Kali abunden y proliferen estos reinados asúricos. Y sí, porque las mismas personas tenemos ya una tendencia tan natural, digamos, a las actividades y cualidades asúricas. Con respecto a la pregunta de que, eso puedo comentar en relación a la era de Kali, con respecto a la pregunta si hay más lecturas sobre la era de Kali, sí, hay más lecturas. La cosa es que ayer justamente conversaba con unos amigos sobre este tema de Kali. La cosa es que Prabhupada va regalando información y va informándonos a lo mismo las escrituras a lo largo del estudio mismo de la ciencia devocional. Sin embargo, no hay digamos, un libro específico que yo voy a ir a estudiar para informarme todo lo relacionado con la era de Kali, sino que a lo largo de nuestro estudio vamos recibiendo información de diferentes porciones de las escrituras. Voy a desplazarme aquí, Gabriela, para que veamos el Srimad Bhagavatam. ¿Ustedes lo están viendo? No. Srimad Bhagavatam en la edición en inglés
vamos a encontrar hacia el 12º canto información, sí, de la era de Kali con mayor detalle. Canto 12, la era del deterioro, es como se titula todo este canto. Y por ejemplo, en el capítulo 2 vamos a encontrar los síntomas de la era de Kali. Capítulo 1, qué interesante, bastante relevante con su pregunta. La degradación de las dinastías de Kali Yuga. Y este es un texto, este capítulo, canto 12, es un texto en el cual podemos encontrar esa información con mayor detalle. Y si bien es verdad, como dije, a lo largo del estudio uno va encontrando en diferentes porciones, diferentes datos en relación a Kali. Pero así, en términos generales, sí, vivimos en una época llamada Kali Yuga que va a proliferar y aumentar la tendencia asúrica en líderes y en liderados. Justamente nuestro proceso consiste en identificar en mí mismo qué tendencias asúricas tengo, limpiarlas, cultivar la cualidad de la bondad, la limpieza, la compasión. Son cualidades que nos permiten actuar como seres humanos libres de tendencias asúricas, ¿no? Libres de tendencias demoníacas, digámoslo. El cultivo de diferentes cualidades. Y en eso consiste nuestro proceso, en que yo me pueda ir monitoreando a mí mismo cuánto me voy limpiando de esas tendencias asúricas. Eso vamos a decir. Ok. Muy bien. Saludos a todos. Excelente día. Nos vemos hasta mañana.